amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión les presentaremos un tema, el cual es muy recurrente en nuestra sociedad. Este es violencia familiar. ¿Pero qué es violencia familiar? La violencia familiar es aquella que se da dentro de la familia. Puede ser que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio. Este tipo de violencia comprende maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Actualmente la mujer es la más propensa a sufrir este tipo de violencia, pero datos recientes revelan de que el hombre también tiende a padecerla, de manera frecuente. Este tipo de violencia se ejerce en el ámbito doméstico o fuera de él, pero siempre por parte de un familiar o exfamiliar consanguíneo o político. La violencia familiar se da básicamente por tres factores: falta de control e impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Además, en algunas personas podría aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. El agresor frecuentemente es una persona con baja autoestima, lo que le ocasiona frustración y consecuentemente actitudes de violencia. Suelen venir de hogares violentos, padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y otras drogas, lo que produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado, poseen inseguridad, son emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos. En la siguiente nota daremos a conocer dos casos reales de violencia familiar. Dos historias de diferentes personas que, sin conocerse, han compartido una misma experiencia. Buenas tardes, señora. ¿Tengo el permiso de filmarla? Sí, señorita. Señora Claudia, cuéntenos su experiencia como víctima de maltrato familiar, por favor. Bueno, yo estuve casada y total que cuando tuve mis hijos, mi esposo me pegaba y yo le aguantaba y le aguantaba por mis hijos, ¿no? Pero hubo un tiempo cuando yo toda la vida trabajé y mi jefe me dijo: ¿por qué te dejas que te maltrate, que te pegue? Que te deje así tus ojos hinchados, todos morados. Tú no puedes agarrar y tirarle aunque sea pues un palo a ese hombre. Pero yo le tenía miedo a mi esposo. En ese entonces yo le tenía terror a mi esposo. Todo lo que él me decía yo le hacía. Hasta que hubo un tiempo ya que ya no soportaba que él me pegara. Que él me pegaba fuerte, me amarraba mis brazos y me pegaba, me tiraba contra la pared, mi cabeza. Hasta que un tiempo fui y dije: no, hasta acá nada más. Y yo le dije a él para separarnos. Él, como era machista, él no quería. Y vino un día y me pegó fuerte, me cortó mi frente, me cortó partes íntimas también, y donde yo fui al doctor y le dije que hasta acá nada más llegaba él y que lo iba a denunciar. Entonces yo ahí lo denuncié, mi esposo. Lo denuncié y me separé de él porque era demasiado lo que mis hijos veían, ¿no? Tenía mis hijos chiquitos. Mi hija tenía 2 años y mi otro hijo tenía 1 año. Lo que él ha visto, lo que su papá me pegaba. Ya era demasiado lo que él me hacía ya. Me sacaba sangre de mi nariz, salía de mis orejas, de todo sitio me salía sangre. Hasta que después dije: ya no, yo no tengo que por qué aguantar todo esto. Y dije, hasta que un día me pegó fuerte y me dejó hasta sin habla, todo mi cuerpo temblaba, yo quería, me trató peor que esas mujeres de la vida, él me trató así, peor que eso me trató. Y que hasta que dije: no, hasta acá nada más, porque Dios me ha dado mis ojos, mis manos, mis pies, que yo puedo trabajar, yo tenía que trabajar. Y así me separé de él, me puse la denuncia en la comisaría, pero desgraciadamente en la comisaría de mujeres me dijeron que no puede haber una denuncia cuando son casados, solamente una ocurrencia. Y yo les decía a las autoridades que cómo va a ser una ocurrencia, o sea, él me tiene que matar, y ahí sí recién actúa la autoridad, porque desgraciadamente las autoridades no existen, señorita.
porque él lo que me hizo era como para yo meterle preso, pero nunca pude meterlo preso, porque él pagaba a las autoridades. Por eso que acá en el Perú no hay justicia, no hay nada. Y así me separé de él, yo crié a mis hijos sola y les di todo lo que puedo, y hasta ahora les doy todo lo que puedo a mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con él? Yo estuve 2 años con él. 2 años era mi pesadilla. Y me separé con él y él no me daba nada de plata. Si me decía, si te doy plata, pero tú ya sabes cómo es. O sea, él quería seguir teniendo intimidades conmigo, pero yo no quería. Y donde me encontraba, él me pegaba. Donde me encontraba, él me pegaba. ¿En algún momento a usted la amenazó? Sí, me amenazó, sí me amenazaba porque donde me encontraba él me metía a su carro y me pegaba y me quería hacer tomar licor para abusar así de mí, y cuando yo no le hacía caso, él peor me hacía, hasta que yo me tuve que ir fuera de acá a trabajar a otro sitio para poder mantener yo a mis hijos, porque si no, ¿de qué comían mis hijos si él no me daba nada? Nada me daba, nada de nada. Y así salí adelante con mis hijos, con la gracia de Dios, con la ayuda de mi mamá. Con la ayuda de ella yo salí adelante porque ella me apoyaba y me decía, ya hija, anda, trabaja y yo me cuido con tus hijos. Y así salí adelante. Y vivo mejor, ya mis hijos no viven esa que te digo, mi hija le tenía miedo a su papá, ellos viven tranquilos conmigo. Y nada más. ¿Y por qué cayó tanto tiempo ese maltrato? Por mis hijos, nada más, porque yo no tenía, o sea, yo no tenía el apoyo de mi madre más antes, porque mi papá era una persona muy recta y me decía, si tú te has casado tienes que estar con tu esposo. Claro, mi mamá me ayudaba, o sea, que te digo, ocultando a mi papá, ¿no? Porque mi papá era una persona muy recta y me decía, no, si tú te has casado, tú sabrás, porque tienes que aguantar a tu esposo. Pero Sí, ¿Nos va a contar su historia? bueno, mi familia prácticamente, hemos vivido prácticamente desde niños hasta ya adolescentes en que pudimos defendernos, sufrimos de violencia familiar por parte de mi padre. Mi padre era una persona muy machista, todo veía golpe, todo veía insulto, pegar. Inclusive cada vez que él trabajaba en provincia y cada vez que venía borracho, gritando, insultando, le pegaba a mi mamá. Nosotros estábamos pequeños, no podíamos defenderla, pero ya cuando nosotros teníamos más o menos 15, 16 años, él agredió tan fuerte a mi mamá que casi me la mata. Entonces ahí fue cuando nosotros nos cogimos de valor y entre 3 de mis hermanas, pues nosotros éramos 8, mis 2 hermanas y yo atacamos a mi papá para defender a mi mamá. Y con ayuda de los vecinos pudieron sacarla y auxiliarla. Entonces, ¿para qué? Nuestra vida ha sido muy, muy dura. Desde que yo tengo uso de razón, siempre mi papá pegaba, maltrataba, insultaba. Y yo he crecido con esa, ¿cómo te puedo decir? Con esa sensación de defensa, ¿no? O sea, yo he visto cómo maltrataban a mi mamá, cómo le pegaba a mi papá, hasta que hemos podido defenderla nosotros. Y yo he crecido con esa mentalidad de que a mí no me van a hacer lo mismo. Entonces, siempre estoy a la defensiva. ¿Para qué? Gracias a Dios me casé, he tenido un marido que me ha tocado muy bueno y comprensivo, me tiene paciencia y bueno, pero siempre el maltrato que uno sufre cuando es niño, eso no se olvida, no se olvida. Los gritos, los insultos. Me acuerdo, yo era chiquita también, cuando mi papá una vez a mi mamá le tiró con un tupper con rocoto en la cara. Mi mamá gritaba de dolor, y él encima le pegaba. O sea, era brutal. Fue una vida muy, muy dura. Yo al casarme, antes de casarme, yo hablé con mi marido y le dije, mira, yo he vivido así,
yo no quiero que esto vaya a ocurrir porque yo me voy a defender. Entonces, siempre pues las personas que hemos sufrido de violencia familiar, tenemos dos opciones para sobrevivir. O te conviertes en una persona maltratada o te conviertes en una persona agresiva. Que tú dices, no, primero yo golpeo, primero yo pego, para que a mí no me peguen, ¿no? Gracias a Dios, como te digo, mi marido nunca me ha puesto la mano encima, nunca ha habido problema de que nos golpeemos, pero sí muchas veces, como te digo, que como es un arma de defensa que tiene una persona que ha vivido en ese ambiente, es tú gritas, te exaltas, ¿no? O sea, cuando te dice cualquier cosa o te hace un reclamo, tú inmediatamente en mi cabeza dices, no, me va a venir y me va a pegar. Entonces agarras, te pones fuerte y lo agredes, ¿no? Como diciendo, mira, yo soy más fuerte que tú, ni si te ocurra venirme a golpear, ¿no? Entonces, por eso te digo, o hay casos de muchas chicas que dicen, bueno, se dejan golpear, se dejan maltratar. En mi caso eso no sería posible, ¿no? ¿Y qué es lo que sentía por su papá cuando veía golpear a su mamá? Odio, rabia, rencor. Yo sentía que no lo quería. Inclusive una vez cuando ya yo tenía como 16 años, y le dije, mamá, ¿por qué aguantas a mi papá? ¿Por qué aguantas tanto? ¿Por qué? Mi mamá me dijo, por ustedes, porque no quería que crezcan sin un padre. Y yo le dije, no te agradezco. No te agradezco que hayas aguantado a una persona así por nosotros. Has hecho un sacrificio en balde porque yo hubiera preferido 1000 veces vivir contigo sola y feliz, tranquilas, sin nadie que nos maltrate, sin nadie que nos grite, sin nadie que nos insulte, sin nadie que te maltrate, a vivir todo lo que hemos vivido. Y mi madre, bueno, ella se quedó con mi marido hasta el final de sus días. Ella decía que allá en la sierra eso era, que tú te casabas y no podías separarte, ¿no? Y ella veía mucho por su familia. Ella decía, no, mis hijos primero, no importa lo poco que trae, me ayuda para mantenerlos, pero ¿Nunca se separaron? No, nunca se separaron. Es más, ella se vino de Cerro de Pasco con 8 hijos pequeñitos, escapándose del maltrato, pero después él vino, como hacen todos los hombres que maltratan, prometen mucho, te dicen, no, he cambiado, los extraño, pero después volvió a lo mismo. Y mi mamá, pues, no sé, se habría acostumbrado a esa vida, a ese maltrato, o de repente, no digo yo, por su ignorancia, porque mi mamita no había estudiado. Muchas gracias, señora, por contarnos y compartir esta historia con nosotros. Bueno, de nada, ojalá que me sirva de algo. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Ahora les vamos a hablar sobre la parte legal de este tema, de la violencia familiar. ¿Cuál es la ley que está en contra de este tema? Es la ley 2676-3, que ha sido la modificación de la ley 26260. ¿Qué dice esta ley? Que a los efectos de la presente ley, se entenderá por violencia familiar cualquier caso u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza de coacción graves y o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzca entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes y descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales y laborales, quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al momento de producirse violencia, uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y en las uniones de hecho.
literal incorporado por el artículo 1 de la Ley 2928-2, publicado el 27 de noviembre del año 2008. Política y acciones del Estado, tenemos al artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2736, que ha sido publicado el 15 de septiembre del año 2000, cuyo texto es el siguiente. En el artículo 3, la política permanente del Estado, la lucha contra toda forma de violencia familiar, debido desarrollándose por este propósito de las siguientes acciones. Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del niño, adolescente y de la familia. Emprender campañas de difusión con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática social antes señalada. Promover el estudio e investigación sobre las causas de violencia familiar y medidas adoptadas para su corrección. Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar. Promover la participación activa de organizaciones, entidades públicas del nivel central, regional y local e instituciones privadas dedicadas a la protección de niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres y en general a los asuntos familiares para el desarrollo de las labores preventivas y del control sobre la ejecución de medidas cautelares, así como para el apoyo y tratamiento de violencia y rehabilitación de los agresores. Promover a nivel municipal políticas, programas y servicios de prevención, atención y rehabilitación como Defensoría de la Mujer, hogares temporales de refugio, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, defensorías municipales del niño y del adolescente y servicios de rehabilitación para agresor, entre otros. Posteriormente, se ha modificado el artículo 3, inciso F de la Ley 2736, que modificó el presente inciso por el artículo 2 de la Ley 28236, publicada el 29 de mayo del 2004, cuyo texto es el siguiente. Promover a nivel nacional, a través de los gobiernos locales, políticas, programas y servicios de prevención, atención y rehabilitación como Defensoría de la Mujer, creación del hogar, del refugio temporal, servicios de consejería, grupo de ayuda mutua, defensorías municipales del niño y adolescente y servicios de rehabilitación para agresor, entre otros. La capacidad a fiscales, jueces, médicos, legistas, agentes de salud, agentes de educación, así como al personal de la Policía Nacional, las defensorías del niño y del adolescente y servicios municipales para que asuman una función eficaz en lucha contra la violencia familiar. Establecer las medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención y atención de la violencia en las zonas rurales del país. Y ahora, hablemos sobre la denuncia policial. El artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2736, publicado el 15 de septiembre del año 2000, cuyo texto es el siguiente. En el artículo 4, la Policía Nacional en todas las delegaciones policiales recibirá las denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones preliminares y practicará las notificaciones correspondientes. Las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita. En el artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2798-2, publicado el 29 de mayo del 2003, cuyo texto es el siguiente. En el artículo 4, la Policía Nacional en todas las delegaciones policiales recibirá las denuncias por violencia familiar y realizará las investigaciones preliminares correspondientes dentro de los 5 días hábiles de recibida la denuncia bajo responsabilidad. Las denuncias podrán ser formuladas por las víctimas o cualquier persona que conozca de este hecho y podrá ser presentada en forma verbal o escrita. En el artículo modificado por el numeral 2 de la segunda disposición modificatoria y derogatoria del decreto legislativo número 957, publicado el 29 de septiembre del año 2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado decreto legislativo de conformidad
con los numerales 1 y 2 de la primera disposición complementaria. Disposición final del Decreto Legislativo número 957, publicado el 29 de julio del 2004, que dispone que el nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes distritos judiciales según el calendario oficial, aprobado por el Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo, que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisando además que el día 1 de febrero del 2006 se pondrá en vigencia este código en el distrito judicial designado por la Comisión Especial de Implementación, que en el efecto creará el decreto legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el distrito judicial que culminará la aplicación progresiva del citado código. El texto 4 de la modificación es el siguiente. Artículo 4. Decreto Supremo número 06697 es el texto único ordenado de la Ley Protección frente a la Violencia Familiar, la denuncia policial. La Policía Nacional en todas sus delegaciones recibirá la denuncia por violencia familiar y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, recibirá las investigaciones que correspondan bajo la conducción del Ministerio Público y practicará las notificaciones de que hubiera lugar. Las denuncias podrán ser formuladas por las víctimas o cualquier persona que conozca estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita. De igual manera, podrá conducir de grado o fuerza al denunciarlo renuente a concurrir a la delegación policial. El artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2736, publicado el 15 de julio del año 2000, cuyo texto es el siguiente. En el artículo 7 tenemos que en el caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración, la Policía Nacional está facultada para allanar en el domicilio del agresor. Deberá detener a este en caso de flagrante delito y realizará la investigación en un plazo máximo de 24 horas, poniendo al atestado en conocimiento de la Fiscalía Provincial que corresponda en un plazo máximo de 15 días. En el artículo 8, el Decreto Supremo número 00697 es el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Nos dice que en el informe policial será remitido según corresponda al juez de paz o fiscal provincial en lo penal o en lo fiscal de familia, para ejercer las atribuciones que la señala de la presente ley. La parte interesada podrá igualmente pedir copiada el informe policial para los efectos que considere permanente o solicitar su remisión al juzgado, que conociera de un proceso sobre la materia o vinculado a esta. En el artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2736, publicado el 15 de julio del año 2000, cuyo texto es el siguiente. En el artículo 9, el fiscal provincial de familia que corresponda dará trámite a las peticiones que formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la Directiva de Violencia. Sus familiares, cualquiera de los mencionados en el artículo 2 de esta ley, o cualquier persona que conozca de los hechos por emisión del atestado de las delegaciones policiales, también podrá actuar de oficio o ante el conocimiento de los hechos. Hablando acerca de las medidas de protección inmediatas, el artículo modificado por el artículo 1 de la Ley número 27982, publicado el 29 de mayo del año 2003, cuyo texto es el siguiente. Artículo 10. Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el fiscal deberá dictar bajo responsabilidad las medidas de protección inmediatas que la situación exija. Las medidas de protección inmediatas que se adopten a la solicitud de la víctima o por orden del fiscal incluyen sin que la enumeración sea limitativa. Muy aparte de ello, el artículo modificado por el artículo 1 de la Ley número 27982, cuyo texto es el siguiente. Artículo 16. Culminada la investigación, el fiscal, además de haber dictado las medidas de protección inmediatas, interpondrá demanda ante el juez de familia, la que transmitirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley. De la sentencia, el artículo 21 menciona que la resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá las medidas de protección en favor de la víctima, pudiendo ordenar la suspensión temporal de la cohabitación y la salida temporal del agresor del homicidio. Otro de ello también
menciona que el tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor si se estima conveniente, la reparación del daño y el establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su subsistencia. Acerca de las medidas cautelares y conciliación ante el juez de familia. El artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 29282, publicado el 27 de noviembre del 2008, cuyo texto es el siguiente: de las medidas cautelares anticipadas. El artículo 23. El juez puede adoptar medidas cautelares anticipadas sobre el fondo, desde la iniciación del proceso y durante su tramitación, las cuales deben ser resueltas en el plazo de 48 horas solicitadas bajo responsabilidad, sujetándose en tal caso a lo previsto por el Código Procesal Civil. De las medidas de protección. El artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 27306, publicado el 15 de julio del año 2000, cuyo texto es el siguiente. Artículo 24. Si el juez penal adopta medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima, no procederá ninguna solicitud en la vía civil. Las medidas de protección civil pueden, sin embargo, solicitarse antes de iniciación del proceso, como medidas cautelares fuera de proceso. Del deber de colaboración. El artículo 28 menciona que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial van a poder solicitar la colaboración de todas las instituciones públicas o privadas para la evaluación física y psicológica de las víctimas. De ello, el artículo 29 habla sobre los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, como el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y las dependencias especializadas de las municipalidades provinciales y distritales. Van a tener un valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar. Los certificados médicos contienen información detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se haya sometido la víctima. La expedición de los certificados y la consulta médica que los origina, así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir diagnóstico, van a ser gratuitos. Segundo, los titulares de las instituciones públicas van a adoptar medidas necesarias para garantizar lo que los profesionales y operadores de justicia encargados de la atención y del proceso de denuncia, investigación y sanción de los casos de violencia familiar no registren antecedentes judiciales por violencia familiar. Tercero, los profesionales de la salud, así como los psicólogos, educadores, profesores, tutores y demás personal de centros educativos que, en su ejercicio de sus propias actividades, tomen conocimiento de algún tipo de violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes, la cual deberán denunciarla ante la autoridad correspondiente bajo las responsabilidades que señale la ley, que va a ser una disposición incorporada por el artículo 8 de la Ley número 29282, publicada el 27 de noviembre del año 2008. Gracias.